Muy pero muy buenas traders, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Aquí Wyckoff Ninja nuevamente trayendo contenido referido al mundo del trading y los mercados económicos. En esta ocasión vamos a ir con el video ganador de la última encuesta que hice en mi canal de Telegram, al cual están invitados a unirse si todavía no son parte. Está el link en la descripción de este video. Consultaba a la comunidad cuál era el tema que más les interesaba para el próximo video del canal. Y bueno, salió ganador por bastante diferencia el tema que vamos a abordar hoy. La teoría de Dow y el concepto de fractalidad que se deriva de esta teoría, así como muchísimos conceptos que hoy día damos hasta por verdades, ¿no? Por cosas que ya damos por asumidas, frases que repetimos y que no sabemos de dónde salen. Incluso, bueno, muchas de esas van a ver que salen de la teoría fundacional del análisis técnico. De esta teoría, de la teoría de Charles Dow, se deriva la metodología que yo utilizo para trabajar los mercados y para analizar, que es la metodología Wyckoff, así como las ondas de Elliott, así como el Smart Money Concepts, en fin, diría que todas, pero bueno, para no ser absolutista, que la inmensa mayoría de metodologías de análisis técnico que hoy día seguimos utilizando en el mercado nacen de la teoría de Dow. Vamos a arrancar con un poquito de contexto breve. Vamos a ver los pilares fundacionales, ¿sí? de esta teoría. Los vamos a pasar bastante rápido por arriba y nos vamos a concentrar principalmente en el pilar del cual sale, mejor dicho, el concepto de fractalidad, que es el foco principal de este video. Bueno, la teoría de Dow, como podemos ver acá en este breve resumen, fue formulada justamente por Charles Dow entre 1884 y 1902. O sea, fíjense el tiempo que tiene esta teoría en el mercado y sigue siendo válida y vigente al día de hoy. ¿Quién fue el señor Charles Dow? Bueno, nada más y nada menos que cofundador del Wall Street Journal y del índice Dow Jones. Ustedes se preguntan cuando ven el nombre, ¿no? Dow Jones, bueno, son los dos cofundadores, de hecho, del índice. Ya que ningún improvisado en los mercados económicos. Y como también dice acá, considerado el padre del análisis técnico moderno, ¿sí? Así que todos nosotros que trabajamos los gráficos mediante metodologías de análisis técnico, sea cual sea, está bueno que sepamos de dónde sale y está bueno que conozcamos los pilares base, ¿no? De dónde nace un montón de esos conceptos que tenemos tan arraigados, tan enraizados en lo que utilizamos todos los días para trabajar el gráfico. Bien, vamos a empezar sin más preámbulo. Vamos a empezar con las bases teóricas, con los pilares fundacionales y fundamentales de la teoría de Dow. Y van a ver cómo un montón de todas estas frases y estos conceptos les van a resonar. Claro que les van a resonar porque, como les digo, tienen vigencia al día de mercado. Bueno, vamos con la primera. Fíjense esta frase tan escuchada. El mercado todo lo descuenta. El mercado todo lo descuenta. Toda la información conocida y esperada, ya sea económica, política, psicológica, miren qué interesante, ya está reflejada en el precio. Esto de que el mercado se anticipa, ¿no? De que el gráfico se anticipa a todo lo que va a suceder, y algo que tan comúnmente hemos visto a lo largo de distintos análisis, distintas posiciones en compra y en venta que hemos tomado en nuestro canal de Discord, así como en vivos de YouTube, que vamos compartiendo también por las redes sociales. De esto que hablamos de que ya estamos posicionados, o que el gráfico o que nuestra metodología ya nos permite estar posicionados antes de que salga la noticia, antes de que salga ese catalizador. ¿Por qué? Porque justamente el mercado ya tiene descontado eso, ¿sí? Bueno, este concepto que nosotros damos tan por sentado y que claramente es así, nace de acá. Es uno de los pilares fundamentales de la teoría de Dow. Él fue el primero en darse cuenta de esto. Y ahí la validez. Segundo, otra cosa que para nosotros es lógica, o hasta, o sea, que no hay dudas, ¿no? Que ni siquiera la ponemos en duda. El mercado se mueve en tendencias. Fíjense que todas estas cosas no se habían pensado, ¿no? Hasta un punto alguien no las había pensado y de golpe fue este genio el que las pensó, las puso en orden y armó una teoría de la cual, lógicamente, fíjense cómo ya, por ejemplo, este concepto del mercado todo lo descuenta, en Wyckoff lo aplicamos siempre. De hecho, tiene que ver con esas fases, ¿no? de
de manipulación y de barrida en las cuales entramos a ingresar en las posiciones, en los esquemas, considerando que ya se está descontando algo que va a pasar en el futuro con un catalizador. Bueno, esto es lo mismo. En el mercado se mueven tendencias. Los mercados no se mueven de forma aleatoria, sino que tienden a seguir una dirección definida. Y conectado con esto, que las tendencias tienen 3 fases. Fíjense que acá son las mismas palabras incluso que utilizamos para la metodología Wyckoff. Acumulación, donde los inversores informados compran cuando el mercado está deprimido. Participación pública, ¿sí? el entrar en participación, como también le llamamos en Wyckoff, cuando el público general comienza a comprar al ver subir los precios, o a vender, ¿no? en caso de los precios bajar. Esto es tanto válido para compra como venta. O distribución, los inversores informados venden anticipando el fin de la tendencia, ¿sí? Fíjense que son cosas que como les menciono, damos por obvias y damos por sentadas, pero que en su momento no eran obvias y que se fueron volviendo obvias debido a que con el correr de las décadas, ¿sí? Bueno, en este caso ya correr de los siglos, se validaron. Todo lo que este señor pensó e ideó y teorizó se fue validando, y se fue validando con nuevas teorías que nacieron de esta, al punto de que hoy los vemos como verdades ineludibles del mercado. Otra cosa que también nos puede parecer obvias, bueno, quiero agregar de acá, ¿no? Que el mercado se mueve en tendencias. Lógicamente estamos hablando de los 3 tipos de tendencia que subyacen en el mercado: la tendencia alcista, la tendencia lateral, ahí me quedo medio lateral, y la tendencia bajista, ¿sí? Son los 3 tipos de tendencia que podemos identificar en el mercado, no hay más. Bien, existen 3 tipos de tendencias, y de acá es de donde se desprende el concepto de fractalidad, ¿no? El concepto que ya se ha trabajado a profundidad en sus siguientes teorías de análisis técnico, pero donde acá está el fundamento, la base. Existen 3 tipos de tendencia, nos decía Charles Dow. La tendencia primaria, un movimiento principal que puede durar meses o años. La tendencia secundaria, correcciones contra la tendencia principal que duran semanas o meses. Y la terciaria, que son fluctuaciones menores dentro de la tendencia secundaria, que duran días o semanas. Ahora bien, estos conceptos vienen de aquellas épocas donde el gráfico no se trabajaba en futuro, se trabajaba solamente spot. Y se trabajaba lógicamente en gráficos mensuales, gráficos diarios, gráficos anuales, ¿sí? Bueno, incluso en su momento no habían gráficos. Estos señores generaban sus propios gráficos mediante los libros, mediante las partidas, ¿no? de compra y venta de acciones y la fluctuación del precio, ¿no? Estas herramientas que hoy también digamos como naturales, ¿no? De entrar y ver el gráfico y poder analizarlo, es un privilegio que tenemos de estos tiempos. Esta gente no lo tenía. Entonces, ¿qué podemos desprender de esto también? Que no necesariamente... Podemos desprender el concepto, pero que no necesariamente sea así, ¿no? Que mi tendencia primaria no necesariamente tenga que ser una que dure meses o años, ¿sí? Mi tendencia primaria puede estar en un gráfico quizás de 4 horas, mi tendencia secundaria en un gráfico de 15 minutos y mi tendencia terciaria en un gráfico de 1 minuto, ¿sí? Y no necesariamente voy a estar en movimientos que pueden durar meses o años. Ahora, si mi tendencia primaria está en un gráfico semanal o en un gráfico mensual, bueno, ahí sí. Y mi tendencia secundaria estaría en un gráfico diario y mi tendencia terciaria, por ejemplo, estaría en un gráfico de 4 horas. ¿De acuerdo? De ahí es donde podemos extrapolar este concepto. Pero la idea fundacional, ¿no? De lo que nos dice acá, de tendencia primaria, secundaria y terciaria, es de donde luego se desprendió y se trabajó el concepto de fractalidad, al que vamos a volver luego y vamos a profundizar y vamos a ahondar desde la idea más teórica hasta cómo adaptarlo en la metodología Wyckoff, que es la metodología que nos atañe en este canal, ¿sí? Seguimos con otros pilares. Fíjense cómo también seguimos con ideas y conceptos que damos ya por lógicos, ¿no? O porque como que ya existían. El volumen confirma la tendencia. Un movimiento con volumen creciente es más confiable. La falta de volumen puede indicar debilidad, algo que también es clave en la metodología Wyckoff, ¿cierto? Está intrínsecamente ligado ya incluso a las 3 bases de la metodología Wyckoff, ¿no? Principalmente a la ley del esfuerzo contra el resultado, ¿tá?
Eso, bueno, ya lo veremos más adelante cuando abordemos tutoriales y mentorías sobre la propia metodología Wyckoff, ¿no? Pero claro, algo que no suena tan lógico como que si un movimiento alcista, un movimiento al alza, es acompañado por un volumen fuerte, ¿sí? Volumen como lo podemos detectar con el indicador de volumen, por ejemplo, lógicamente que ese movimiento alcista es sano o representa más posibilidades de continuación. Si nosotros vemos que el precio sube con un volumen bajito, bueno, ahí hay una señal de alarma, ¿no? Y podemos estar ante una reversión o ante el fin de ese movimiento alcista. Bueno, esto es algo que también damos por claro y que fue identificado por Charles Dow cuando elaboró su teoría. Siguiente punto, una tendencia se mantiene vigente hasta que da señales claras de reversión. Y de acá se desprende, que yo lo puse entre comillas, esto que tanto habrán escuchado, ¿no? La tendencia es tu amiga. Mejor trabajar a favor de la tendencia que en contra de ella, siempre, ¿no? Corremos menos riesgo, podemos adjudicar más capital, incluso hay estrategias o demás que si son a favor de tendencia adjudican determinada proporción de riesgo, si son contra tendencia menor. Bueno, todas esas cosas que luego aplicamos a nuestros análisis y a nuestras operativas nacen también de acá, esa idea de que la tendencia es tu amiga y que la tendencia sigue vigente hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? ¿Cómo se demuestra lo contrario? Bueno, cada metodología tendrá sus herramientas para determinar que una tendencia finaliza, ¿de acuerdo? En una tendencia que es, por ejemplo, alcista, ¿no? Que estuvo en participación alcista, que vemos que ahí empieza a ver esa tendencia deja de ser acompañada por volumen y en lugar de seguir en participación alcista, por ejemplo, ¿no? En lugar de seguir al alza fuerte, empieza a encontrar una lateralización, ¿no? Y luego de esa lateralización una manipulación para luego reingresar, haciéndolo muy básico el dibujo. Bueno, aquí estaríamos teniendo ya la confirmación final de que esta tendencia se está acotando y que probablemente venga una reversión, ¿de acuerdo? La confirmación objetiva que le decimos, bueno, eso ya lo determinará cada metodología de análisis técnico que nosotros usemos. Y finalmente algo interesante que es la confirmación entre índices, ¿no? Algunos lo sabrán, otros no. Dow Jones hay más de uno, ¿sí? No es solo el Dow Jones Industrial. En su tiempo estaba el Dow Jones Transportation, ¿sí? Entonces esto nos hablaba de que la direccionalidad entre índices similares, ¿sí? O índices que corresponden más o menos a las mismas industrias, si bien industrial y transporte son distintas, están dentro de la misma familia, debían ser similares, debían moverse en la misma dirección. Si el Dow Jones Industrial estaba subiendo y el Dow Jones Transportation estaba bajando, bueno, ahí había una señal de alerta en cuán saludable estaba siendo esa subida. Hoy día, ¿a qué podemos extrapolar esto? Por ejemplo, a dos gráficos, a dos índices que son correlativos como el SP500 y el Nasdaq, ¿sí? Cuando yo veo que el SP está volando y que al Nasdaq le cuesta, bueno, ojo, cuidado, ahí hay que analizar detenidamente cada uno de los índices para ver cuál me está dando la señal más fehaciente, ¿sí? Si es que al Nasdaq le falta recorrido todavía para acompañar lo que está haciendo el SP, o por el contrario el Nasdaq está adelantando el próximo movimiento del SP que pueda ser correctivo, ¿sí? Fíjense como un montón de cosas que cuando uno las dice parecen hasta sonzas, ¿no? Hasta redundantes, o decir, me estás diciendo esto que ya lo sé. Claro, pero todo esto alguien lo pensó, ¿eh? Y ahí es donde hay que darle valor a la teoría de Dow, y es ahí donde podemos ver por qué se lo considera el padre del análisis técnico y por qué a los pilares de su teoría se la considera fundamentales en su carácter de fundamento, ¿no? de primera, de existencial, de la cual nacen el resto de metodologías de análisis técnico, ¿sí? Muy interesante, sé que lo hicimos bastante rapidito, pero bueno, no quiero detenerme demasiado. Quería presentarles la teoría, aunque sea en su aspecto básico, los pilares básicos, para que sepan de dónde nacen un montón de lo que hoy día estamos trabajando y que vean cuánta validez tiene, a pesar de que fue generada hace más de 100 años atrás, ¿sí? Ahora bien, vamos a lo que nos importa más en este video, que es el concepto de fractalidad, y en el cual yo les dije que se desprendía desde acá, de este pilar, ¿no? De los tres tipos de tendencia: tendencia primaria, secundaria y terciaria. Vamos a hacer un ejemplo gráfico, dibujándolo fácil, como esquema de libro, y después lo vamos a ver ya en el gráfico de precios, ¿sí? Acá estamos en el SP500,
Y una vez que hagamos eso, vamos a cerrar llevando esta explicación sobre fractalidad en su modo más básico, ¿sí?, a lo que es metodología Wyckoff. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ese ejemplo. Vamos a bajar un poquito acá. Bueno, vamos a proceder con la explicación gráfica, simple, sencilla del libro, y ya después lo adaptamos al gráfico, ¿bien? Entonces, ¿qué nos decía Dow en su teoría? Que teníamos una tendencia primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Bueno, la tendencia primaria, vamos a pegarnos al ejemplo clásico, ¿no?, que puede ser en un movimiento que tarda meses, ¿sí? Entonces vamos a ver un gráfico mensual, ¿de acuerdo? Imaginemos que lo que vamos a dibujar es un gráfico mensual, ¿de acuerdo? En el caso del SP500, si vemos el movimiento en gráfico mensual, vemos que hace 20 años que es una flecha directamente, parece un movimiento único alcista. Pero bueno, vamos a dibujarlo con sus impulsos y retrocesos, como sabemos que se mueve la acción del precio. Entonces vamos a partir de ahí, ¿sí? Vamos a hacer un impulso, un breve retroceso, otro impulso, otro breve retroceso y finalmente otro impulso. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a poner grueso con un color rojo. Esta sería nuestra tendencia primaria, ¿sí?, por ejemplo en un gráfico mensual. Ahora bien, si nosotros de este gráfico mensual bajáramos a un gráfico diario, por ejemplo, ¿no?, lo que veríamos es que dentro de estos movimientos tendenciales, ¿sí?, y correctivos, tendríamos, primero vamos a trazar una línea que la voy a hacer más finita y ya le vamos a cambiar el color. Entonces decíamos que lo que tendríamos serían impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, y así sucesivamente, ¿sí?, acompañando el movimiento de esa tendencia primaria. Entonces, ya de acá que podemos ver que aún cuando estoy en un tramo alcista de mi tendencia primaria, voy a tener correcciones, retrocesos en mi tendencia secundaria. Y lo mismo sucede para esa tendencia terciaria, esa tendencia de todavía menor temporalidad. Ahora vamos a trazar una línea más fina en 1 y lo vamos a poner verde, ¿sí? Entonces, la tendencia terciaria que se apega a la tendencia secundaria, ¿qué veríamos? Simple, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y así, ¿sí? Voy a terminar el gráfico más rápido, pero creo que se va entendiendo el concepto. Bien, impulso, retroceso, y así, lo dejamos hasta ahí, total, se entiende la idea, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en un tramo alcista de mi tendencia primaria tengo un retroceso, por ejemplo, dos retrocesos de mi tendencia secundaria. Sin embargo, en mi tendencia terciaria, aún en este tramo alcista de la tendencia primaria y secundaria, que tengo impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Bien, entonces esto es la fractalidad, esto es cómo el mercado se comporta de modo fractal. Lo mismo que está pasando en altas temporalidades, o sea, mi tendencia principal, mi tendencia roja, está sucediendo en temporalidades más bajas, en temporalidades intermedias, ¿sí?, en mi tendencia secundaria, y a su vez está pasando en temporalidades todavía más bajas en la tendencia terciaria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué, por ejemplo, me sirve esto? Para si yo estoy escalpeando, por ejemplo, ¿no?, en un gráfico de 5 minutos o en un gráfico de baja temporalidad, y miro cuál es mi tendencia primaria, que es alcista, y estoy en un tramo alcista, y a su vez en mi tendencia secundaria estoy en un tramo alcista y no en un tramo correctivo, ¿sí?, y en mi tendencia terciaria yo vengo de una corrección para buscar un movimiento al alza, bueno, tengo doble factor de confirmación del desarrollo que pueda llegar a tener ese movimiento de temporalidad baja que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Y también a entender que
los movimientos correctivos son necesarios y saludables para que se mueva el precio, pero que no necesariamente delimitan o determinan un cambio de tendencia en el largo plazo, ¿sí? Para no sesgar mi visión de mercado. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Espero que se entienda con este ejemplo gráfico. Bien. Ahora, esto vamos a pasarlo ya sí al gráfico de precio, sí a la acción del precio, y lo vamos a poder ver más claro todavía. Bien. Vamos a borrar estos ejemplos. Y ahora sí, nos vamos a ir al gráfico. Nos vamos a ir al gráfico, vamos a partir de un gráfico mensual, por ejemplo. Fíjense lo que les decía, ¿no? La tendencia del gráfico mensual del S&P 500, al menos partiendo desde acá, desde el 2009, hace 20 años, tranquilamente podríamos delimitarla así. El gráfico del S&P 500, el mensual, hace 20 años, que está en una tendencia alcista. Clara. Está en una tendencia alcista. ¿Podemos pensar en alguna corrección acá? Sí, pero si yo me voy al máximo y al alto que tengo, ¿qué tengo? Tengo una tendencia alcista clara. Clara. Ahora, si yo de acá me vengo al gráfico diario, bien, fíjense cómo ya empieza a cambiar la cosa. No me voy a ir tan atrás para... Bueno, sí, puedo irme atrás, total, no hay ningún problema. Vamos a partir desde acá, por ejemplo, para no ensuciar tanto el gráfico. Y total, fíjense que tenemos muestreo de sobra. ¿Qué tengo en mi tendencia secundaria? Entonces, vamos a nuevamente a trazar esta línea más fina en color amarillo. ¿Sí? Acuérdense, gráfico mensual, ahora gráfico diario. ¿Y yo qué veo? Veo un impulso, veo un retroceso, veo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Siempre marcando del máximo al mínimo, ¿no? Impulso, retroceso, impulso. ¿Bien? Acá ya tenemos un ejemplo gráfico y claro de cómo en este movimiento tendencial alcista del gráfico mensual tengo correcciones en gráfico diario. Y ahora más aún, si yo me voy al gráfico de 4 horas, ahí esperamos que cargue. Si yo me voy al gráfico de 4 horas, por ejemplo, y partimos, vamos a partir más o menos desde acá, también, desde donde arrancamos. Bueno, el gráfico me empieza a dar mucho margen para trabajarlo, ¿no? Pero, a ver, partamos por ejemplo desde este punto. ¿Qué voy a tener en mi tendencia terciaria? La cual vamos a poner como estaba en el ejemplo gráfico, en grosor de 1 y en verde. Bueno, lo vemos, ¿no? Lo vemos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Podemos marcar, si queremos, ¿no? Podríamos marcar hasta acá, en realidad, impulso, retroceso, impulso. Vamos a marcarlo entero, retroceso hasta acá, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Sí? Vamos a agrandarla un poquito para que se vea mejor. Esa en 2 y esta en 3. ¿Bien? Y si quieren, incluso, bueno, podemos seguirlo, no hay problema. Vamos a poner en 2 y en verde. Aquí. Nos habíamos quedado acá. Seguimos el impulso hasta acá, retroceso, impulso, retroceso. Vamos a medirlo todo esto hasta acá, impulso, retroceso, impulso, retroceso profundo, impulso, retroceso, retroceso e impulso. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo yo sacar de este trabajo en fractales? Por ejemplo, ¿no? Vámonos a este caso de acá. Quizás. Vámonos a este caso de acá. Salvando la confirmación que yo pueda tener, el método de entrada, la metodología que estoy usando y demás, ¿no? Pero supongamos que vengo de este retroceso que vemos acá. ¿Sí? De este retroceso que vemos aquí. Yo vengo de acá. El precio viene... Perdón, ahí. El precio viene retrocediendo. Y por, sea cual sea mi patrón de confirmación, sea patrón de velas, sea un esquema acumulativo de Wyckoff, lo que fuera, la metodología que yo utilice, determino que en este nivel estoy teniendo un punto de giro. ¿Sí? Venimos a la baja y determino que puede haber una entrada en compra en largo para girar al alza.
Bien, ¿qué me va a validar esto? Mi adjudicación de riesgo, o qué seguridades me puede llegar a dar. Bueno, que el movimiento que yo voy a estar buscando en esta temporalidad menor, que en este caso es de 4 horas, no para nada menor, pero comparando que vengo de mensual y diario sí, que este movimiento tendencial alcista que puedo tener, puede llegar a tener un buen desarrollo, o quizás le puedo adjudicar un grado mayor de riesgo que al que le adjudicaría yendo a contratendencia. ¿Por qué? Porque estoy no solo teniendo mi confirmación, sea la que sea, de que el precio puede levantar, sino que estoy teniendo la confirmación o el acompañamiento de que mi tendencia secundaria está en un tramo alcista, ¿bien? Y a su vez que mi tendencia primaria también lo está. ¿De acuerdo? Esto es la fractalidad. Esto es la fractalidad. Vamos a profundizar todavía más, porque yo les decía que no necesariamente tiene que ser gráfico mensual, diario y demás, ¿no? Aquí, en 4 horas, esta sería mi tendencia terciaria. Ahora supongamos que yo me voy incluso a gráfico de 15 minutos. Me vengo a 15 minutos. Y fíjense lo que sucede. Lo mismo que venimos viendo, pero en un grado menor. ¿Qué tengo? Tengo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Bien? Fíjense. Vamos a seguir. Esta la vamos a poner en azul para tenerlo ahí celestito. Bien. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Sí? ¿Sobre cuál? Sobre mi tendencia, en este caso sería terciaria. Entonces acá podríamos estar hablando de una tendencia cuaternaria. Ya pongámosle el nombre que nosotros querramos. O una tendencia terciaria, descontando esta tendencia mensual que básicamente era una línea alcista. ¿Sí? Pero fíjense, y a esto corresponde la idea de fractales. El mismo movimiento o la misma secuencia de movimientos, el mismo orden, repitiéndose una y otra vez en fractales cada vez menores, en temporalidades cada vez menores. Si alguien no sabe lo que es un fractal en sí, bueno, eso es para googlearlo, para que lo busquen, ¿no? Pero no es algo que viene del análisis técnico o del movimiento de precios, nada más, ¿sí? Un fractal es algo que sucede en la naturaleza, ¿de acuerdo? Nada, va desde el movimiento de las galaxias hasta los ciclos del clima, ¿de acuerdo? O sea, el fractal es un concepto matemático, lógico, natural, físico. Le pueden buscar el origen que quieran, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que traduce esa idea de tendencia primaria, secundaria y terciaria, traducido luego en el concepto de fractalidad, ¿sí? El mismo movimiento, lo mismo, el precio hace siempre lo mismo, dependiendo de la temporalidad. ¿De acuerdo? En diario hace exactamente lo mismo el precio, exactamente lo mismo, que lo que hace en 5 minutos o en 15. Impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. ¿De acuerdo? Y esos grupos de impulsos y retrocesos de temporalidad menor están englobados o subyacen en un movimiento mayor, de temporalidad mayor. Y a su vez ese movimiento de temporalidad mayor subyace en uno de temporalidad todavía más alta. ¿Sí? Y esto yo lo puedo extrapolar como quiera. Si me voy a gráfico anual en lugar de mensual, puedo hacer el mismo ejercicio. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro, espero que se entienda. Esto, damas y caballeros, esto que acabamos de ver así de modo tan gráfico y tan sencillo, es la idea y el concepto de fractalidad. Esto es la fractalidad. Bien. Ahora bueno, vamos a pasar ya a la aplicación más técnica, quizás aplicada a la metodología Wyckoff, y cómo podemos aprovecharnos de esta idea teórica, de este concepto teórico que es la fractalidad. Y para eso voy a utilizar no me voy a quedar necesariamente en el gráfico, o mejor dicho sí, pero voy a utilizar un fragmento de un PDF que yo mismo desarrollé y el cual tiene disponible toda la gente que pertenece a la comunidad de Discord, de la cual pertenezco, la comunidad de CryptoPopo, y el cual me pueden solicitar, lógicamente, ahí mediante la comunidad o por el Telegram, o por mi propio Telegram, ¿sí? Hay un chat ahí donde son todos bienvenidos a participar. Si les interesa el PDF del cual vamos a extraer algunos ejemplos ahora, para tenerlo como material de estudio, me lo piden y lo comparto sin ningún tipo de problema. Bien,
Vamos a ver un ejemplo de fractalidad aplicado a la metodología Wyckoff. Bien, pasamos al ejemplo ya aplicado en la metodología y al gráfico. Como les comento, estas van a ser fragmentos de un PDF que les puedo compartir y en el cual trabajamos esta idea de fractales o de fractalidad con el activo Dogecoin, la criptomoneda Doge, ¿sí? Bueno, partimos desde acá. Gráfico diario, como se ve ahí, ¿sí? En el cual tenemos una entrada, una compra en largo, a modo swing, un gráfico diario, ¿sí? Perfectamente justificada por la metodología, ¿sí? Entrando en el test, ¿de acuerdo? Tras tener mi rally, mi test secundario en fase B, el sprint, posterior testeo, entrada clásica del libro en el test, entro con el SL por abajo del sprint. Bien, ahora ¿qué pasa? Si yo profundizo, ¿sí? Estoy viendo que tengo una entrada en gráfico diario en el testeo de esta estructura. ¿Qué pasa si me voy a 4 horas? Bien, bueno, acá está el ejemplo, ¿no? De lo que sería entrar en un test. Está todo fundamentado en el PDF, al que le interese, ya le digo, me lo pide y se lo paso. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos del diario, fíjense, a 4 horas? Gráfico de 4 horas. En la zona de test del gráfico diario, es decir, aquí, ¿sí? En esto que yo veo como un mero retroceso en el gráfico diario, si yo me voy a 4 horas, ¿qué veo? Veo otro esquema acumulativo. Veo un fractal acumulativo en 4 horas. Con mi soporte preliminar, con mi buying climax, mi automatic rally, secondary test en fase B, sprint, testeo y para arriba. Muestra de fortaleza y para arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué beneficio tengo yo ya de por sí de trabajar este fractal por sobre el gráfico diario? Ustedes fíjense que el punto de liquidación, ¿no?, calculado para esta posición, ¿a dónde está? Justito abajo del sprint. Luego esta posición estaba puesta en break-even, como se ve acá. Pero originalmente el stop loss estaba abajo del sprint. No estaba el stop loss diario acá abajo. ¿Se entiende? Y esto no me deja mentir el punto de liquidación. Si no saben cómo calcular la liquidación correctamente según el apalancamiento, para no sobreapalancarse, pero tampoco apalancarse de menos, bueno, tienen un video en mi canal, ¿sí?, donde les explico cómo calcular el lotaje de una posición, cómo calcular el stop loss de una posición y el apalancamiento de manera coherente, correcta y profesional. Está en la playlist de indicadores y herramientas de este mismo canal, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite a mí? Bueno, me permite entrar con una posición muchísimo más ajustada, con un ratio de riesgo-beneficio mucho más profundo y mucho mejor, ¿sí? Fíjense que en esta posición que está aquí trazada, que aquí se ve el SL y aquí se ve el TP1, el TP técnico, yo ya estoy logrando un ratio proporcionalmente mucho más grande del que hubiera logrado entrando a modo swing de gráfico diario, ¿sí? Trabajando justamente un fractal. Volvemos a la base del fractal, que es un fractal, el mismo movimiento replicándose en una temporalidad menor. Tengo un movimiento acumulativo en temporalidad diaria y en uno de los eventos del esquema de temporalidad diaria, más precisamente en el testeo, que tengo un fractal acumulativo en 4 horas. Y ahora vamos a profundizar todavía más. Esta sería, para traducirlo a palabras de Dow, mi tendencia primaria, ¿sí?, o mi movimiento primario. Aquí estaríamos ante un movimiento secundario. Ahora más. Y acá también es un dato de cómo trabajar la fractalidad en temporalidades. El esquema, o digamos la temporalidad fractal de 4 horas es 15 minutos. Así como la temporalidad fractal del gráfico de 1 hora es 5. Entonces, si yo voy a buscar dentro ya de este movimiento secundario, de este fractal de 4 horas, un movimiento fractal, valga la redundancia, de este movimiento secundario, ¿a dónde me voy a ir? Me voy a ir a 15 minutos. ¿Bien? Bueno, acá ya hay una explicación, ¿no?, de los ratios que puedo ir sacando con cada entrada. Pero fíjense que me vengo a 5 minutos. A 15 minutos, disculpen. Lo cual tengo encasillado con esta cajita acá.
Bien, ¿y a qué corresponde esta cajita? Fíjense, esta cajita amarilla, bueno, acá está todo súper explicado, ¿sí? Esta cajita amarilla que me da un esquema acumulativo también, ¿en dónde está situada? Está situada aquí, en el spring de esta acumulación en 4 horas, esta acumulación fractal, que es fractal del gráfico diario. A su vez, en la zona de spring tiene un esquema acumulativo fractal en 15 minutos. Entonces, pasando en limpio, en el test del gráfico diario, tengo un fractal de 4 horas que me permite entrar refinado. Y en el spring de la esquema de 4 horas tengo un fractal acumulativo de 15 minutos, lo cual me permite todavía más aún refinar la entrada. ¿Estamos de acuerdo? La entrada ideal, incluso esta es la entrada de 4 horas, la entrada ideal hubiera estado aquí o aquí, al reingreso y al testeo. Fíjense, todavía un poquito más abajo de lo que es la entrada en 4 horas, refinando aún más el ratio de riesgo y beneficio. ¿Se entiende? Sé que puede parecer confuso, complejo al principio, ¿sí? Bueno, y aquí finalmente la explicación, ¿no?, de los ratios que yo puedo obtener. Fíjense, lo que era un ratio 1:8 en un gráfico diario, ¿sí? Ya llegando hasta la mitad del recorrido, donde aquí yo planteaba un TP1, de hecho se tomó, bueno, no vamos a extendernos sobre esto, ya estaba logrando un ratio 1:16,5, ¿de acuerdo? Es decir, un ratio el doble del que hubiera logrado con el precio yéndose a TP en el gráfico diario, ¿sí? Y que en el caso de que se desarrollara todo el esquema desde esta entrada fractal que yo tomé hasta el TP del gráfico diario, en lugar de un 1:8 hubiera obtenido un 1:69. Fíjense la enorme diferencia de beneficios y adjudicación de riesgo que uno puede sacar trabajando el concepto de fractalidad, ¿sí? Espero que se haya entendido con estos ejemplos. Ya les digo, lo estamos pasando bastante por arriba para que vean cómo se puede adaptar todo este concepto teórico de fractalidad, ya sean los movimientos de impulso y retroceso, a esquemas. En mi caso, esquemas de la metodología Wyckoff, que es la que yo trabajo, ¿de acuerdo? Ahora, para profundizar un poquito más, tener la teoría que lo sustenta, la explicación de cada punto, las entradas, la gestión y demás, como les digo, sin ningún problema, entran a la comunidad de Discord, se hacen parte, o bien me pueden solicitar también en mi Telegram, del cual tienen el link en la descripción del video, este PDF, y yo con mucho gusto se los comparto sin ningún cargo. Es un regalo que les hago para que puedan complementar su estudio, ¿de acuerdo? Bueno, banda, espero que haya servido esta explicación, espero haber sido lo más claro posible. Sé que es un concepto que, si bien es sencillo, puede complejizarse un poquito en esto, al momento, ¿no?, de tener que aplicarlo a la metodología que nosotros trabajamos. Y espero también haberle dado un justo crédito y un justo homenaje al señor Charles Dow, al padre del análisis técnico, el cual tan inteligentemente y tan sagazmente hizo todas eso, descubrió, ¿no? Descubrió o analizó todos esos puntos, todos esos pilares de su teoría, que luego aplicamos en todas las metodologías de análisis técnico que se siguen utilizando a la fecha de hoy, y que, como vimos, muchas de ellas las tenemos incorporadas, las tenemos como verdades, como realidades del mercado, y que hasta que este señor no las detectó, no las teorizó y no nos la presentó a todos, no existían, de hecho. Alguien tuvo que pensarlas, y ese fue el genio del señor Charles Dow. Así que bienvenido que te estés interiorizando por conocer la historia y conocer la teoría de pilar del análisis técnico. Y bienvenido que profundices en el concepto de fractalidad, porque una vez que uno lo empieza a poder manejar y lo empieza a poder trabajar, realmente el ratio o los beneficios que puede sacar son exponenciales, son realmente exponenciales, ¿sí? Cierro con esta idea. Esta entrada que a mí me dio su TP técnico, ¿no? Esta entrada de 4 horas que a mí me dio su TP técnico acá, si yo este TP técnico justamente no lo tomo, no hago la toma de beneficio y solamente pongo mi entrada en break-even y dejo que el precio corra
¿Por qué voy a dejar que el precio corra? Porque la idea era el trade diario. ¿Bien? Entonces, si yo dejo que el precio corra para extender de 4 horas a swing diario mi entrada, la cantidad de beneficio que le voy a poder sacar a ese trade no se compara, es incomparable con el beneficio que le podría haber sacado tomando el swing en gráfico diario originalmente. ¿Sí? Espero haber sido claro, espero que se entienda. Si quedan dudas, si quedan ganas de practicar, de revisar o lo que fuera, están nuevamente invitados a sumarse a la comunidad de Discord, que es totalmente gratuita. Están invitados a seguirme en Twitter, en Telegram, donde publicamos actualizaciones todos los días. Los invito también a seguir los vivos que hacemos de lunes a viernes en horario UTC-3 a las 11:30 de la mañana, tanto por este canal de YouTube como por mi canal de Twitch. Tienen los enlaces a todo en la descripción del video. Bueno, banda, sin más, espero haberles aportado algo de valor, espero que lo sepan aprovechar y a su disposición para lo que necesiten. Nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo vivo. Un abrazo grande.